Mi madre narcisista se puso un vestido blanco a una boda india pensando que iba a opacar a mi hermosa novia, pero se veía fea y estuvo avergonzada todo el tiempo. No tengo una buena relación con mi madre porque era del tipo que exigía regalos en mi cumpleaños porque yo no estaría aquí sin ella. Durante 18 años, nunca pude abrir los regalos yo mismo. Cada evento, desde mis juegos hasta la graduación, siempre fue sobre ella. Siempre sentí que mi vida y mis logros eran solo una extensión de sus logros. Creo que reprimí mi resentimiento porque todos a mi alrededor siempre actuaron como si esto fuera normal. No sabía cómo lidiar con esto, así que solo traté de alejarme lo más posible de ella. Postulé a la universidad más lejana a la que realísticamente podía entrar, y me mantuve lejos porque cada vez que tenía que volver a casa, era la misma historia. En la universidad tuve la suerte de conocer a Pia, y por primera vez empecé a gustarme quién era. No sentía que tenía que esconderme o minimizar mis logros, o incluso mis fracasos. Y su familia era tan cálida y acogedora, se sentía como si mi infancia hubiera sido solo una pesadilla del pasado. Pensé que la mejor manera de superarlo era simplemente seguir adelante. Estaba avergonzado del comportamiento de mi madre y de la fealdad de mi resentimiento, así que fingí que todo estaba bien e invité a mis padres a mi boda con Pia. En realidad tenía una visión muy clara de lo que quería en la boda, solo un evento que fuera sobre mí y no sobre mi madre. Estos sentimientos reprimidos me llevaron a descargarme injustamente con Pia cuando mi madre intentó sus viejos trucos y pidió usar blanco en nuestra boda. En ese momento olvidé que el blanco no era el color de la novia en las bodas indias. Solo sentí un sudor frío de que otro momento precioso sería secuestrado por mi madre. Pia y yo tuvimos una pelea sobre permitir que mi madre usara blanco, pero ella dijo que estaba bien porque no había manera de que un simple vestido blanco fuera a superar su look de boda. Y por un tiempo, todo estuvo bien, hasta que recuerdos no deseados siguieron invadiendo mi cabeza. No importaba cuánto tratara de enterrar mi cabeza en el trabajo o agotarme haciendo ejercicio, siempre regresaban. Terminé teniendo un colapso real esa noche. Estaba sollozando y llorando. Probablemente fue mi momento más feo. A la mañana siguiente esperaba despertar solo y recibir un mensaje de que la boda estaba cancelada. En cambio, increíblemente, Pia se quedó conmigo. Me convenció de ir a terapia. Me alentó a través de esas primeras sesiones infernales y me dio espacio cuando lo necesité. La terapia realmente ayudó. Pude entender por qué me sentía enojado y molesto, y cómo lidiar con ello más allá de solo tratar de ignorarlo. Me disculpé con Pia antes, pero me permitió ser realmente honesto con ella sobre mi familia. Realmente transformó nuestra relación. Me hice cargo de la preparación de la boda con la ayuda de mis suegros, y pude diseñar realmente la boda de mis sueños. Mi suegra me dijo después que estaba muy aliviada de que cambiáramos, porque mi adorable Pia realmente no se preocupaba por los colores o las flores, y prácticamente no había dado ninguna opinión sobre nada mientras nos casáramos. Mi suegra también fue muy alentadora y paciente al dejarme expresar mi opinión. La boda real salió realmente hermosa. Pia estaba lista para rescindir completamente las invitaciones de mis padres después de todo, pero su hermana pequeña y aterradora sugirió que los invitáramos de todos modos como una especie de último que se jodan, para mostrarles que ya no estaba solo y que sin importar lo que intentaran esta vez, las cosas saldrían a mi manera. Tengo que admitir que eso me atrajo, así que decidimos invitarlos para el tercer día de la ceremonia, y funcionó incluso mejor de lo que imaginé. Primero, ayudó que mi madre no tuviera idea real de cómo es una boda india. Así que cuando apareció con un vestido de tul blanco largo, la seguridad pensó que tenía la dirección equivocada y no la dejaron entrar. Esto fue algo que no planeé, pero sentí tal alegría viendo a mi madre furiosa en la puerta, mientras otros invitados eran admitidos. Comparado con las sedas bordadas y satenes elegantes de la ropa india, esto era algo que no planeé, pero quizás fue el momento más simbólico de mi vida. Ahí estaba ella, parada en la acera, brazos cruzados, ojos llenos de rabia y vergüenza.
La misma mujer que pasó años diciendo que le debía todo a ella, quien se aseguró de recordarme en cada cumpleaños que ella era quien me había dado la vida, quien arruinó mi infancia convirtiendo cada ocasión en su show personal, quien lloró fuerte en mis victorias e hizo escenas en mis derrotas. Ahora estaba afuera, bloqueada por la seguridad, y por primera vez sin control de la narrativa. Por primera vez, no tenía escenario. ¿Y yo? Me sentí libre. Por supuesto, parte de mí todavía sentía ese nudo en el estómago, como si algo terrible fuera a pasar en cualquier momento. Un reflejo condicionado de años de vivir en alerta. Pero la mirada de Pía, serena y confiada, su mano sosteniendo la mía, y los invitados riendo y siendo encantados por la ceremonia, todo esto me llevó al presente. Por primera vez, no necesitaba ceder. No necesitaba explicar. No necesitaba mantener la paz. Cuando finalmente le permitieron la entrada, más por insistencia de mi padre, quien parecía incómodo y avergonzado, entró sola, caminando como una columna de sal en medio de una fiesta vibrante. La gente la miraba, por supuesto, no por el glamour que imaginó que tendría, sino por la forma casi cómica en que chocaba con todo lo que la rodeaba. Trató de sonreír, forzado. Trató de saludar a algunas personas. Fue ignorada. Nadie sabía quién era. Y los pocos que sabían no estaban interesados. Se sentó en la parte de atrás, sola, y se quedó ahí, observando. La vi encogerse gradualmente. La altivez se marchitó mientras progresaban los rituales. Lo que había sido una mujer que insistía en ser el centro de atención se transformó, justo ante mis ojos, en una sombra. Una mujer ordinaria. Alguien que ya no tenía dominio sobre mi espacio. Pía ni siquiera la miró. Ni una vez, y eso creo, dolió más que cualquier confrontación. No hubo discusión, no hubo escena, solo hubo silencio e indiferencia. Después de la ceremonia, cuando me acerqué a ella para saludar a mi padre, trató de pararse con esa vieja mirada de mártir, como si hubiera sido víctima de todo eso. Pero antes de que pudiera decir algo, Pía apareció a mi lado, sosteniendo mi brazo con una sonrisa sincera, y dijo algo simple. ¿Quieren venir con nosotros a la cena familiar o prefieren descansar? Mi madre se congeló, porque en ese momento se dio cuenta de que Pía no le estaba preguntando a ella, me estaba preguntando a mí. Y yo, por primera vez, elegí sin miedo. Prefiero ir contigo. Solos, quiso decir algo, pero se lo tragó. Mi padre solo asintió, como alguien que finalmente aceptó que ya no podía mantener las apariencias. En esa cena, me reí como no me había reído en años. Me emocioné cuando el padre de Pía hizo un brindis diciendo que un nuevo hijo estaba entrando a la familia, y lloré, discretamente, cuando su abuela me entregó un collar tradicional y dijo que representaba protección y pertenencia. Y mientras tanto, mi madre debía estar en el hotel, en alguna habitación sobredecorada, quitándose el maquillaje corrido, tratando de entender cómo perdió el control, cómo perdió a su hijo. Pero la verdad es que nunca lo tuvo. Solo tenía el reflejo de la culpa que me impuso durante tanto tiempo. Y ese día, finalmente, rompí el espejo. La mañana siguiente, desperté con una paz que nunca había sentido antes. Pía todavía estaba durmiendo, la sábana cubriendo la mitad de su cara y una sonrisa suave en la comisura de sus labios. El sol entraba por la ventana del hotel y por un momento casi dudé de que todo fuera real. Tomé mi teléfono y ahí fue cuando vi llamadas perdidas de mi madre. 11, una tras otra, todas entre las 3 y las 5 de la madrugada. Un mensaje de ella también, largo, confuso, pasivo-agresivo. Decía que estaba humillada, que no se merecía eso, que yo había elegido extraños en lugar de mi propia madre, que la familia de Pía era manipuladora, que yo estaba siendo hechizado por una mujer que solo quería alejarme de ella. Respiré profundo y borré todo, sin leer hasta el final. Por primera vez, no me sentí culpable por hacer esto. Por primera vez me di cuenta de cuánto esa mujer había drenado mi energía durante años con estos juegos emocionales. En el desayuno,
Pía notó mi silencio, pero no preguntó. Solo sostuvo mi mano bajo la mesa como diciendo, «Ya no tienes que cargar esto solo». Fue solo al día siguiente, cuando ya estábamos organizando nuestro viaje de luna de miel, que mi padre llamó. Respondí por cortesía, y quizás porque todavía tenía una pizca de esperanza de que él, al menos, tendría algo de lucidez. «Hola, papá. Hijo, tu madre está devastada». Empezó así. No un «¿Cómo estás?», no un «felicidades por la boda», sino una apelación emocional directa al punto débil usual. La culpa. Pasó la noche despierta. Dijo que la humillaste. «Papá», interrumpí calmadamente. Ella apareció en una boda india vestida como una novia. ¿Quién humilló a quién? Silencio. Luego, ¿ya sabes cómo es ella? Sí, lo sabía. Y él también. Ese era el problema. Todos lo sabían. Y nadie nunca hizo nada. Sí, papá. Sé exactamente cómo es. Y por eso va a ser diferente ahora. Trató de insistir. Quería un almuerzo para hablar mejor las cosas, pero me negué. Dije que estaba cansado, que tenía una vida nueva de la que cuidar ahora, y que si alguna vez querían verme, tendrían que venir desarmados, sin manipulaciones, sin chantaje emocional. Nunca pensé que tendría el valor para decir eso, pero lo hice, y colgué. En los días siguientes, Pía y yo volamos al sur de la India. Hicimos senderismo, bebimos té en plantaciones altas en las montañas, vimos el atardecer en templos antiguos. Por primera vez en mi vida, me sentí completo. Pero fue suficiente abrir Instagram para ver que mi madre no lo había superado. Había publicado una foto de la boda, en la que apenas aparecía, con la leyenda. A veces, incluso la madre es una invitada invisible, pero está bien. El amor de una madre es silencioso. Los comentarios fueron todo un espectáculo. Tías distantes, sus amigas, gente que nunca me había felicitado, comentando corazones rotos y frases como «Te mereces más». Un día se dará cuenta de lo que perdió. Estaba a punto de responder, pero Pía sostuvo mi mano y dijo, «No gastes energía en eso. La vida está aquí, no allá». Y tenía razón. Lo que mi madre perdió esa noche fue más que la oportunidad de presumir. Fue la oportunidad de participar verdaderamente en mi felicidad. Pero tal vez nunca supo cómo hacer eso. Y esta vez no iba a enseñarle más. Cuando regresamos de nuestra luna de miel, encontré una carta en el buzón, escrita a mano, con la letra inconfundible de mi madre. Nunca le gustó escribir. Pensaba que todo se podía resolver con voces alzadas y drama cara a cara. Pero ahí estaba, usando la última carta en la baraja, la pluma. La carta comenzaba con falsa ternura. Decía que esperaba que estuviera bien, que deseaba que el viaje hubiera sido placentero, pero pronto se deslizó hacia la amargura. Fue cruel de tu parte tratarme como una intrusa. Una madre nunca debería ser excluida de la boda de su propio hijo. ¿Te avergüenzas de mí? ¿Es eso? Sí, eso era. Pero no iba a responder. Peor que la carta fueron las visitas. El sábado siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, sonó el interfón. Era ella, sin aviso, sin invitación. Pía estaba en camisón en la cocina, preparando café, cuando escuché la voz de mi madre abajo exigiendo que abrieran la puerta. Le dijo al portero que era mi madre y tenía derecho a entrar. Tuve que bajar. Bajé con el corazón acelerado, no de miedo, sino de una rabia fría que me atravesó el pecho. Estaba parada ahí, con gafas de sol, maquillaje corrido y un pañuelo echado sobre los hombros como si fuera la viuda de un hijo vivo. No respondes mis llamadas. No respondes mis mensajes. Estoy aquí porque merezco una explicación, dijo. Mamá, este no es el momento ni el lugar para esto. Te di la vida. ¿Y así es como me tratas? ¿Una mujer de mi edad en la calle como cualquier otra? Sí, porque así es como me trataste toda mi vida. Como cualquier otra persona en el escenario de tu vanidad. Y ahora el escenario está cerrado. Acéptalo. Trató de llorar, forzar lágrimas, pero su cara no se movía con emoción como antes. Era una actuación ensayada, casi patética. Esa mujer, comenzó, refiriéndose a Pía, te volvió contra mí.
No, ella me acercó a mí mismo, a mi identidad, a mi derecho a ser feliz sin tener que cargarte en mi espalda. Me miraba como si fuera un extraño. Y tal vez lo era, porque por primera vez estaba hablando como un hombre, no como el niño acorralado que crió a través de la manipulación. Eres desagradecido, dijo, su voz fallando, y te vas a arrepentir. Si me arrepiento, al menos será mi elección. Le di la espalda y entré. No corrí, no temblé. Solo respiré profundo y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez tenía el poder de terminar la escena. Arriba, Pía no preguntó nada. Solo me abrazó. Desde ese día, entendí que mi madre no iba a cambiar, que usaría cada recurso emocional posible para mantener el control. Culpa, drama, victimización, incluso opiniones de terceros. Y lo peor, empezaría a esparcir mentiras. Y eso es exactamente lo que hizo. La semana siguiente, descubrí que había llamado a todos mis tíos, inventando historias de que Pía me estaba manipulando, que había peleado con ella sin razón en la boda y que fue humillada públicamente por un capricho. Incluso mi viejo entrenador de fútbol de la infancia, que nunca estuvo cerca de ella, me envió un mensaje preguntando si todo estaba bien. Lo que no esperaba era que ahora yo tenía voz. Por primera vez, conté, expliqué, mostré quién era ella con hechos, con años de silencio forzado y sumisión emocional. Algunos se sorprendieron, otros fingieron sorpresa, pero casi todos me agradecieron por hablar. Un primo me dijo, pensé que era extraño cómo tomaba el micrófono en todo, incluso en tu graduación, pero pensé que era solo su manera. No, no era solo su manera. Era abuso emocional, disfrazado como amor. Y el disfraz cayó. El disfraz cayó. Y con él también cayó la imagen de madre ejemplar que había sostenido durante décadas frente a la familia. No necesité hacer una escena. No necesité maldecir. Fue suficiente exponer, calmadamente, lo que había vivido. Conté cómo exigía que mis cumpleaños fueran sobre ella. Cómo hacía de víctima cuando ganaba un premio o me llamaban al escenario. Cómo pedía dinero incluso cuando apenas tenía suficiente para alimentarme en la universidad, todo con ese aire de que le debía esto por haberme traído al mundo. Era liberador, pero el precio llegó. Desapareció por un tiempo, sin llamadas, sin mensajes. Mis tíos empezaron a enviarme mensajes crípticos. Dale algo de tiempo, está mal. Es tu madre. Hombre, en el fondo, te ama. Pía se mantuvo a mi lado en cada una de estas conversaciones. Me recordó que ser madre no puede ser un escudo eterno para el abuso, que no necesitaba aceptar ser lastimado solo para mantener la paz. Pero lo que más me enfureció fue lo que vino después. Recibí una notificación de que mi nombre había sido incluido en un procedimiento de herencia, algo que mi abuelo había dejado, aparentemente una casa de vacaciones. Nada importante, excepto que, en los papeles, decía que había abandonado la familia, y por lo tanto, estaba renunciando a la parte que me correspondía. Trató de desheredarme usando documentos manipulados. Investigué. Descubrí que le había mentido al abogado, diciendo que me negaba a tener contacto con cualquier pariente, que estaba psicológicamente inestable y que había agredido verbalmente a mi propia madre en público, en el día de mi boda. Quería borrarme, tacharme, y lo peor, casi lo logró. Si no hubiera notado esa notificación a tiempo, habría firmado sin saberlo una renuncia falsa. ¿Y sabes qué dijo cuando la confronté por teléfono? Solo hice esto para ver si te importaba. Me reí. Una risa seca, sin humor. Entonces, felicidades, mamá. Ahora sabes. Me importa mi dignidad, mi paz, mi familia, la que elegí, no la que me manipula. ¿Vas a cortarme de tu vida por un pedazo de papel?, gritó. No es por un pedazo de papel. Es por toda la vida que tiraste al lodo fingiendo que me amabas mientras te alimentabas de mi sufrimiento. Y colgué. Trató de llamarme 6 veces más ese día. Luego, otras 15 al día siguiente. Pía bloqueó su número del celular. Yo hice lo mismo. Y luego, silencio. Por meses. Sin llamadas. Sin notas.
sin intentos de reaparecer en la puerta del edificio. Era extraño al principio, como si hubiera amputado algo que siempre había estado ahí, aunque me lastimara. Pero gradualmente sentí que el alivio tomaba el lugar del peso. Gradualmente volví a vivir. Empecé a cocinar con Pía los domingos. Hicimos planes para adoptar un perro. Viajamos en auto por el campo y paramos en pueblos pequeños, comiendo en restaurantes que ni siquiera tenían menús impresos. Me reí, dormí mejor, subí 3 kilogramos, raro para mí, que siempre había estado demasiado ansioso para comer apropiadamente. Y luego, una tarde ordinaria, recibí una carta anónima, sin dirección de remitente, pero con su letra. Adentro, una foto de mi infancia. Tenía como 5 años. Estaba vestido como un superhéroe en una fiesta de cumpleaños que ni siquiera recordaba ya. Y en la parte de atrás de la foto, una oración escrita con bolígrafo negro. Un día me vas a extrañar. Por primera vez no lloré. Por primera vez solo miré esa foto y me di cuenta. Ese día, en ese disfraz, ya era solo un extra en su teatro. Y hoy soy el protagonista de mi historia. Guardé la foto, no por apego, sino como recordatorio. Un recordatorio de cuánto me perdí tratando de ser el hijo ideal de una mujer que nunca quiso un hijo. Solo quería un espejo. Un recordatorio de que el amor que se vende como sacrificio, pero se impone como deuda eterna, no es amor, es posesión. Pasaron meses, seguí adelante. La vida finalmente era ligera. Pía y yo nos mudamos a un barrio más tranquilo, más lejos de la gran ciudad. Con jardín, sol matutino, plantamos lavanda y romero junto a la ventana. Ella empezó a dar clases de baile en línea a niños y yo conseguí un puesto como coordinador de un proyecto social con jóvenes de la periferia. El tipo de trabajo que llena, que no agota. Fue entonces cuando descubrimos que Pía estaba embarazada. Lloré en el baño, tirado en la alfombra, sollozando suavemente, de alegría, pero también de miedo. Un miedo silencioso que venía desde lo profundo. ¿Y si me convertía en ella? ¿Y si, sin querer, proyectaba mi pasado en este niño? Pía se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Vas a ser el padre que nunca tuviste, dijo tocando su frente con la mía. Y prometí que lo sería, que mi hijo nunca tendría que competir con mi ego, que nunca escucharía, me debes todo, que nunca sería un instrumento de chantaje, de vanidad, de necesidad disfrazada como protección. El embarazo nos acercó aún más. Armamos el cuarto juntos, pintamos la pared azul grisáceo, compramos muebles de segunda mano y restauramos todo con pintura, paciencia y risa. Pía dijo que cada rasguño tenía una historia. Y yo, por primera vez, creí que estábamos escribiendo una nueva. En el 8º mes, mi madre trató de reaparecer. Envió un mensaje desde un número nuevo. Escuché que vas a ser padre. Felicidades. Espero que tu hijo sea más agradecido de lo que tú fuiste. Era como una picadura débil, un veneno que ya no tenía efecto. Esta vez, no respondí. No lo borré tampoco. Solo lo dejé ahí, como prueba de que seguía siendo la misma. Que no había remordimiento, no había arrepentimiento. Solo dolor y autocompasión. El día que nació nuestro hijo, Pía estaba luminosa, cansada sí, pero con un brillo que hacía que el cuarto del hospital pareciera un templo sagrado. Cuando lo sostuve en mis brazos, lloró fuerte, tan fuerte que me reí entre lágrimas. Tenía pulmones, tenía fuerza, tenía vida. Has llegado, susurré, y te voy a proteger de todo lo que me lastimó. La semana siguiente, recibimos flores en el hospital, sin tarjeta, sin nombre, solo una cinta dorada con las palabras, para el nieto que me amará un día. Pía quería tirarlas inmediatamente. Le pedí que las dejara. Quiero recordar que incluso sin ella alrededor, todavía trata de meter sus garras. Pero él nunca sabrá esto, Pía. Nunca. Criamos a nuestro hijo con amor, pero también con vigilancia sobre los rasgos heredados del pasado. Y cada vez que veía en él el brillo en sus ojos, la curiosidad luminosa, la alegría simple, sabía,
El ciclo había sido roto. ¿Mi madre trató de ser parte de ello? Sí. Envió regalos en cumpleaños. Trató de acercarse a través de mis suegros, incluso a través del director de la pequeña escuela donde estaba inscrito. Siempre con la misma letanía. Soy la abuela. Tengo derechos. Pero nunca entendió que los derechos se ganan con amor, no con manipulación. Hoy tiene 5 años. Y cuando me abraza diciendo, eres el mejor papá del mundo, no me lleno de orgullo, me lleno de paz. Porque sé que lo dice con libertad. Porque sé que si un día se siente enojado conmigo, podrá decirlo. Porque estoy criando un hijo, no un espejo. Y sobre mi madre, todavía está ahí, en algún lugar de la ciudad, tratando de mantener el control de un juego que ya no existe. Me perdió. Y contrario a lo que escribió en la parte de atrás de esa foto, no la extraño, porque extrañar a alguien presupone haber tenido algo real, y lo que ella me dio fue solo una actuación. Los años pasaron, y con ellos vino la confirmación de todo lo que ya sabía, pero solo el tiempo podía probar. Su silencio fue la mayor liberación de mi vida. Hoy, nuestro hijo tiene 9 años. Un niño inteligente, generoso y lleno de preguntas sobre todo. A veces me sorprende con la profundidad de sus observaciones y pienso, está creciendo libre, sin el peso de tener que representar algo más que quien es. Y eso es todo lo que siempre quise. Me llama papá, pero también me llama para jugar, para llorar, para compartir secretos. Estamos cerca, pero él sabe que tiene espacio, que no necesita complacerme para ser amado. Pia y yo hicimos un pacto silencioso. Crear un hogar donde todos se sientan seguros de ser imperfectos. Lo que construí con ella es tan diferente de todo lo que viví que a veces parece un sueño, pero es real. Un matrimonio ligero, sin manipulaciones, sin chantaje emocional, sin ese miedo constante de decir algo equivocado. Discutimos, por supuesto, pero con respeto y sobre todo, con libertad. Mi madre, todavía distante. Supe, por un primo, que ha estado diciendo por ahí que perdió su hijo por una extranjera y que él piensa que es superior ahora porque fue a la universidad. Sus historias cambian según la audiencia, pero la narrativa es siempre la misma. La mártir incomprendida. Nunca vio a su nieto y él no sabe su nombre. Tal vez un día, cuando sea mayor, preguntará y le diré la verdad, sin odio, sin venganza, solo la verdad, porque esconder el dolor no previene que regrese, solo hace que sea más difícil identificarlo cuando aparece. Pia me enseñó esto, la terapia lo reforzó, y la paternidad lo selló. El otro día, andando en bicicleta con mi hijo, se cayó, se raspó la rodilla, lloró fuerte. Corrí hacia él, limpié la herida y me abrazó fuerte diciendo, pensé que ibas a estar enojado porque arruiné el paseo. Lo miré a los ojos y respondí, hijo, ninguna caída arruina un día contigo. Solo paramos, nos ocupamos de ello y seguimos adelante, juntos. En ese instante estuve seguro. El ciclo estaba roto. Y aunque su voz, en lo profundo de mi memoria, todavía trata de susurrar que soy desagradecido, cruel o frío, aprendí a responder con silencio. Un silencio firme. Un silencio que protege. Hoy no necesito probar nada más, ni a ella, ni a nadie, porque finalmente soy el autor de mi propia historia. Y ella, por primera vez, no está en ninguna de las páginas.